Saludos, amigos de Reacciona Hoy. Segunda vuelta. Elecciones presidenciales en Colombia. Elecciones presidenciales en Costa Rica en 2018. En México. En Venezuela. En Paraguay, en Colombia, en Brasil. Honduras y Nicaragua también tienen su gesta política muy importante. Ahora con la influencia de grupos que se oponen en Nicaragua a que el señor Ortega siga mandando allá. Una respuesta grosera a semanas de protestas ha erosionado cuidadosamente los pilares de apoyo construidos en la iglesia, el mundo militar y empresarial para el presidente nicaragüense Daniel Ortega, envalentonando los llamamientos para el derrocamiento de la antigua guerrilla marxista que ha dominado la política durante décadas. Más de un mes después de que los cambios en el sistema de seguridad social de la nación centroamericana desencadenaran protestas lideradas por estudiantes. La indignación por la brutal represión en la que al menos 77 personas murieron y más de 800 resultaron heridos se convirtieron en un desafío diario al gobierno de Ortega. Los manifestantes exigen que renuncie, mientras que el organismo diplomático regional, la Organización de Estados Americanos, dijo la semana pasada que debería celebrar elecciones anticipadas. Hasta el momento, no ha dado muestras de prestar atención a ese llamado, que podría terminar con uno de los gobiernos izquierdistas de mayor antigüedad en América Latina. Y lo mismo pasa con Honduras. Honduras tiene una situación demasiado grave por aquello que las pandillas han tomado el país. Honduras se ha convertido en un país supremamente pobre, con muy poca esperanza. Así las cosas. Elecciones en Colombia para segunda vuelta presidencial este domingo 17 de junio de 2018. Un día pacífico, por lo menos aquí. Encontramos que en esta semana por todos los medios de comunicación social ha habido una cantidad importante de propuestas. Las propuestas están a favor y en contra de los diferentes candidatos, que en este momento son dos. Se habla mucho del voto en blanco y varios de los candidatos explicaron por qué van a votar en blanco, incluso sabiendo que 4 o 5 millones de votos que uno de los candidatos, Sergio Fajardo, casi alcanzó 4.5 o algo parecido, 4.5, 4.6 millones, cosa totalmente inesperada. Pues ahora se quieren esos votos para cualquiera de los otros candidatos, pero como él representaba la oposición al candidato de ultraderecha, el señor Álvaro Uribe Vélez, quiero decir, su dedicado seguidor, Iván Duque, pues es muy probable que, de acuerdo con las encuestas que han sido catalizadas y realizadas por medios de información que son cuya propiedad permanecen o pertenecen a los grandes aristócratas del país colombiano, que pues quieren que que Iván Duque siga o continúe con los procesos de ultraderecha, que son pues apoderarse de las tres ramas como ya las tienen, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, es decir, el Ejecutivo, el Presidente, el Legislativo, el Congreso, y el Judicial, la Corte Suprema de Justicia. Él quiere cerrar todas las cortes y dejar una supercorte, etcétera, alargar las horas de trabajo para la gente, llamar a todo el mundo perezoso, seguir explotando la tierra en términos de minería, de economía extractiva. Esto fue en mi cabeza, donde me cogieron 48 puntos. El carbón que se lleva de La Guajira es un carbón de sangre.
Estamos pagando con nuestra vida, estamos pagando con nuestra cultura, estamos pagando con el peligro de extinguirnos simplemente porque defendemos nuestra vida y defendemos este pedacito de tierra que nos daba de qué comer. Quiero dar un mensaje a todos los países que compran el carbón que se saca de Colombia. También justo que ustedes puedan conocer qué están pagando ustedes por ese beneficio que ustedes están teniendo en sus hogares. Y seguirle vendiendo a los norteamericanos toda la tierra que es productiva en Colombia, pero que no se le dan a nadie más ni a los campesinos, sabiendo que hay 7 millones de campesinos de acuerdo con las últimas cifras en ese país. Hey, how's it going? If I take a little shot? No, not at all. Right on. Good to see you. Así las cosas, es muy difícil poder elegir un candidato que sea realmente responsable. Y el único candidato que se opone a la ultraderecha es una persona que es más de centro y de izquierda. Una persona que tiene una hoja de vida limpia, que no tiene asesinatos en su cuenta, que no tiene más de 200 procesos judiciales en su contra, sino que es un hombre honrado. Cuando las emisoras y los medios de comunicación, posesión de las personas que favorecen a la ultraderecha, pues por lo mismo favorecen en sus porcentajes conceptuales en un 56% al candidato de la ultraderecha, solo queda a la opinión pública rescatar la presencia masiva de las personas que asistieron en la campaña de su opositor Gustavo Petro, el señor de centro izquierda. Los otros grupos que no ganaron, como Coalición Colombia, y los 4 o 5 millones de votos que pueden ganar en este domingo 17, pues quienes queremos un cambio progresivo, más científico, más humano, pues esperamos que sea Petro el ganador, por muchas razones que él mismo ha expuesto, y por lo mismo compartimos más su ideología y sus principios democráticos, una palabra que en mi opinión es una farsa, es una palabra que es un mito, eso no existe, pero por lo menos se puede utilizar para alcanzar fenómenos políticos y culturales más adecuados en países tercermundistas que quieren dejar de serlo, mientras que la ultraderecha, como siempre, pues promoverá a los súper ricos, a los ricos y a quienes les sirven para que la sociedad y el país siga haciendo exactamente lo mismo o peor, porque sí pueden alcanzar una dictadura, que sería lo que ningún país del mundo quiere. Respecto a las dictaduras habría mucho que decir, porque las dictaduras, por ejemplo en Siria y la dictadura en Libia, funcionaba mucho mejor que las democracias que los supuestos norteamericanos promueven. En el nombre de la democracia, de la paz y de la libertad y de un cambio de gobierno o de régimen, destruyeron a Libia, acabaron con un país que era mucho más democrático que Colombia, por ejemplo, y lo mismo hicieron con Siria, sobre todo ahora que los norteamericanos amenazan con que le pueda pasar a Siria o a Irán lo que pasó en Libia, es decir, utilizar la guerra, los asesinatos selectivos y sobre todo las tácticas súper oscuras, que no son tan oscuras, ahora están al descubierto. Sabemos que la guerra de perros que se aplicó en Bosnia y Herzegovina es crear descontento entre las diferentes facciones árabes para poder
confundir a las masas, especialmente utilizando los medios de comunicación social a través del mundo, para fingir que el pueblo, como nosotros no hablamos árabes ni en Norteamérica ni en Europa, que el pueblo quiere cambio de régimen, e Irán ya ha dicho que no lo quiere. Y que si Estados Unidos sigue presionando, pues ellos van a continuar con su plan nuclear. Israel, por supuesto, pues está de tour, el señor Benjamin Netanyahu, tratando de hacer entender, según él, al pueblo europeo que no apoyen el tratado que se firmó en 2015 en Europa, en Hanoi, Suiza, en Ginebra, Suiza. Y pues que acaben con el mundo. La única política de la ultraderecha es: acabemos con todo lo que se nos opone, matémoslos a todos, como ha sido demostrado por este primer ministro en Israel todos los días desde el 30 de marzo, con la marcha del retorno que comenzaron los palestinos. No discriminan, matan periodistas, niños, hombres, mujeres, no les importa. Rompen todas las convenciones prescritas en los tratados de la Organización de Naciones Unidas y no les pasa nada. Irak rompió solamente una y la bombardearon y destruyeron totalmente el país. Los Estados Unidos se están quedando solo en términos de mercado y de amigos. Con base en todo este pequeño recorrido, quisiera recordar algunos de los temas que confrontaron a los partidos políticos o el partido político conservador en su momento y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en el año 2000 en un proceso de paz que el gobierno del expresidente Andrés Pastrana pues estaba buscando, que era alcanzar la paz con los guerrilleros. Recuerdo mucho que en esa época, haciendo un cubrimiento para una emisora en donde trabajé, pues gracias a Señal Colombia y a la Radiodifusora Nacional de Colombia, pues pude participar del pensamiento de los jóvenes en aquel momento y lo cubrí para esta emisora, para miles de colombianos y gente que vive en Nueva York, pues es una emisora que cubre muchos países. Y escuchemos qué es lo que los jóvenes decían en esa época. Gracias. Además, nos comprometemos a ser constructores de paz en nuestra vida diaria, desde ahora y para siempre, ser constructores de paz, respetando, siendo solidarios, escuchando a los demás. Proponemos la realización de la cátedra por la paz, la vida y la libertad, que se institucionalice la cátedra para la formación de una cultura de paz, para Colombia. Muchas gracias. Ya hemos entregado los módulos de la cátedra por la paz al comité temático. Hemos entregado el proyecto de valores y cátedra por la paz, el proyecto de familia, y ahora vamos a entregar una información sobre la Fundación Torre Fuerte de Cali. Un verdadero plan Colombia, un plan para el desarrollo integral de la sociedad colombiana. Es necesario decir que este es un resumen de la ponencia, es un poco más extensa y la haremos llegar a la mesa. El bloque Estudiantes en Defensa de la Educación Pública y su revista Expreso saluda a esta audiencia sobre juventud, educación y empleo. Reflexionamos acerca de que si estamos hablando de procesos de paz es porque estamos en conflicto de guerra. Si hablamos de derecho internacional humanitario es porque estamos en guerra. Si hablamos del problema del empleo de la juventud es porque el desempleo y la falta de políticas para invertir en la capacidad creadora y transformadora de la sociedad es totalmente insuficiente. Y si el mundo está preocupado por nosotros y habla de un plan Colombia, se supone que quiere ayudarnos a salir de nuestros conflictos. Nos preguntamos, ¿las cosas son así?
¿Hay intención de ayuda o hay intención de acallar nuestros conflictos a como de lugar, aún con lágrimas, sudor y más sangre? Al menos el gobierno acaba de anunciar lágrimas y sudor. Y el problema de empleo lo busca resolver con la reducción de un 50% del salario mínimo, principalmente para la juventud. Por otro lado, el 60% de los casi 2.300 millones de dólares para el Plan Colombia van orientados al campo militar y el resto llegará a través de productos agrícolas e industriales elaborados en los países capitalistas industrializados y muy poca inversión real en el desarrollo del país. Entonces deducimos que el Plan Colombia es para convertirnos en un país netamente consumidor, a punta de una profunda acción militar contra todas las expresiones de nuestros conflictos. Porque nuestros conflictos no se reducen al problema armado o del narcotráfico, todo lo contrario. Esta situación histórica en la que nos encontramos surge del conflicto político, económico y social a que ha sido sometida nuestra sociedad. Por ello, esta audiencia de la juventud debe exigir que los recursos del Plan Colombia deben orientarse para solucionar los problemas reales del país, para una verdadera ayuda a Colombia. Para eso proponemos lo siguiente. Primero, que se decrete la moratoria de la deuda externa y que esos recursos, que son el 35% del presupuesto nacional, se inviertan en el fomento de los centros de producción agrícolas, industrial y de servicios. Segundo, que la totalidad de los 2.300 millones de dólares se destinen al desarrollo integral del país, que significará la solución del problema de desempleo para la juventud y todos los sectores productivos. Los recursos del Plan Colombia deben ir a un Plan Nacional de Desarrollo que tenga en cuenta una reforma agraria integral, que debe considerar la intervención científica de las universidades del país para determinar la producción agraria diversificada, orientada al consumo interno y de exportación. Las universidades deben invertir recursos de este Plan Colombia a través del Estado para ampliar investigaciones y propuestas. Una reforma que implica mínimamente el control de los recursos financieros por parte del Estado para créditos blandos, construcción de vías, centros de acopio y desarrollo de agroindustria. El verdadero Plan Colombia que necesitamos debe crear y mantener miles de centros educativos y de salud hasta cubrir las necesidades en el municipio más pequeño. Los jóvenes nos debemos pronunciar contra la flexibilidad laboral, el desempleo de adultos y los salarios de hambre que proponen para los jóvenes. Y si el trabajador es escaso, debemos exigir inmediatamente la distribución de las jornadas laborales, disminuyendo la cantidad de horas laborales por el mismo salario. Y si los industriales y patronos consideran una medida no rentable, les decimos que es hora de que redistribuyan la riqueza aportada por el trabajo de nuestros padres. Este es el Plan Colombia que necesita, y no el acrecentamiento de un plan de guerra y de exterminio en todos los aspectos de nuestro pueblo. Por la unidad de las fuerzas sociales, por el progreso de Colombia, adelante con las audiencias y en la búsqueda de una salida digna. Gracias. ¿Qué querían los jóvenes hace 20 años, 18 años? ¿Y qué quiere el gobierno de Iván Duque ahora? Nada va a cambiar con ese señor. Como siempre, dejemos entonces que la historia nos ponga en el lado correcto para que podamos tomar una decisión este domingo en las mesas electorales. Escuchemos. Nuestro proyecto es Promoción 2000, es sobre conflicto armado en Colombia, y nuestra propuesta es el modelo educativo como forma de represión al empleo juvenil. Se habla de una guerra de medio siglo en Colombia. Tal vez sea más correcto hacer una separación de 3 guerras con causas distintas: bipartidista, de enfrentamiento entre los sistemas, y por último un nacionalismo que se enfrenta a la inversión extranjera. Estas 3
tres conflagraciones se han sustentado sobre una deficiencia económica que en 1999 se manifestaba a través de un 55% de población ubicada bajo la línea de pobreza y una distribución de un 45% de las riquezas a los sectores más beneficiados, mientras que el sector menos favorecido participa tan solo con el 0.4% de la totalidad de las ganancias obtenidas en el país. De esta manera, refiriéndonos a las necesidades de 22 millones de colombianos, exigimos la urgencia de mayor cobertura de la educación pública que permita el acceso de todos los grupos sociales, financiación del Estado para la educación media y superior, una educación integral que garantice que este no sea un elemento más de desigualdad social. La urgencia también se debe a la necesidad de un grupo de jóvenes colombianos que al desertar de la educación privada debido a la crisis económica requiere ser absorbido por la educación pública. Las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y respaldadas por el gobierno nos han sometido a una educación sin autonomía que nos inhibe nuestro desarrollo cultural como nación individual, imponiendo imponiéndonos el Plan Nacional de Desarrollo que trae propuestas de privatización y que quiere intensificar las carreras de ciencia y tecnología, dejando a un lado las humanidades. Además, el Ministerio de Hacienda suprimiría algunas carreras que no sean rentables para su criterio económico y permitiendo la contratación de técnicos sin garantía. El surgimiento de una mano de obra calificada requeriría de una transición consciente que anule la discriminación hacia quien se desempeña en el marco de la técnica, que permita una equidad salarial, que no marque una diferencia tan notoria basada en la calificación de los empleados. Las sumas de dinero para darle a una persona la posibilidad de salir de la pobreza son muy pequeñas en su sentido individual. Si se crea un proyecto de microcréditos que le dé al individuo la posibilidad de poner en marcha su creatividad, desequilibrarían las deficiencias de empleo a una gran escala, su duración definida que la convierte en una solución temporal y el costo que le exige a los presupuestos estatales. La idea consiste en un proyecto de microcréditos a personas que presenten una propuesta rentable y que se encuentren bajo las líneas de la clase menos favorecida, teniendo en cuenta que no sería un modelo de un banco común con sistemas de crédito como el actual, sino que por esto sería una iniciativa independiente de una instancia gubernamental. Este proyecto fue aplicado en Bangladesh, Bolivia y Malasia, donde dio buenos resultados. En Colombia, esta propuesta sería directamente influenciada por el modelo educativo, tanto estatal como privado, porque es por medio de la educación que nos preguntaríamos, si Colombia es un país al alcance de todos, porque la percepción de un país se empieza a adquirir al entrar a una institución educativa, al empezar a conocer la historia de este, pero es posible conocerla cuando las instituciones sesgan el aprendizaje. ¿Es posible conocer la historia de nuestro país cuando los libros dicen una cosa y los profesores otra? Ante el mismo hecho, si tenemos en cuenta que las bases bibliográficas no son objetivas, esto influye directamente con la calidad de la educación, ya que muchas veces los profesores tienen como objetivo la subsistencia y no el deber de formar gente presente para el presente latente. Solo con una educación integral y basada en la igualdad de derechos y la diversidad de criterios podrá generarse un bienestar humano. Educar para la libertad y la autodeterminación, por la defensa de una educación con calidad y al alcance de todos. Por último, el proyecto Promoción 2000 reitera que estamos apoyando la salida negociada con las FARC y el ELN y que no apoyamos rotundamente el Plan Colombia porque ese dinero está destinado para la guerra. ¡Y que viva Colombia! En términos lógicos, económicos, prácticos y eficientes, de acuerdo con los universitarios, quienes también se hicieron presentes dentro de los grupos de jóvenes en la localidad de Los Pozos, en el Caguanos, en el Meta, ¿qué es lo que ellos piensan? O pensaban en su momento. Gracias al grupo de estudio de Economía y Democracia de la Escuela Superior de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas hace extensivo un saludo cordial a la comunidad nacional. Como
miembros de la comunidad académica y colombianos conscientes de nuestro papel histórico y de nuestra misión desde la Escuela Superior de Administración Pública, estamos en la obligación hoy de cara al país y a su futuro de participar y proponer repensar a Colombia en búsqueda no ya de la denuncia inútil, sino de la proposición de construir un modelo de solución a los problemas estructurantes de la honda crisis que vivimos, más allá de los discursos dictados por los intereses ajenos a la comunidad nacional. Una nota al margen tiene que ver con la aclaración de que ese es el resultado de un trabajo de alrededor de 15 años en donde se ha tratado de explorar las razones históricas de por qué un modelo de solución en esta crisis coyuntural y estructural que vivimos. Eso nos ha dado como resultado proponer en la perspectiva de un proyecto cultural de nación los siguientes temas como propuesta de discusión. Primero, recuperación y desarrollo del mercado interno. Segundo, integración regional. Tercero, recuperación de la vocación pública del presupuesto público, la recuperación de la progresividad de los impuestos, la promoción de la propiedad colectiva y solidaria, democratizar el poder de decisión a través del desmonte del sistema actual electoral y de planeación, la legalización, paz y ecología. Otro tema es ecología y recursos naturales para el desarrollo, y un último tema es administración pública para el desarrollo colectivo. Por la premura del tiempo me voy a referir al punto que consideramos articula los demás y está en la perspectiva de la solución coyuntural a la generación de empleo y el crecimiento económico. Ese punto nos narra lo siguiente: los hechos han demostrado que la comunidad mundial en realidad está compuesta de economías locales en una proporción del 90% y el comercio internacional no sobrepasa en promedio el 10% de la actividad económica de cada nación. Esto es válido incluso para las grandes potencias exportadoras. Así, 9 de cada 10 clientes europeos son los propios europeos. 9 de cada 10 clientes estadounidenses son también estadounidenses. Sabiendo la importancia del cliente interno, las grandes potencias han hecho lo posible por proteger sus mercados internos. Colombia no puede creer que la mayor parte de su actividad económica pueda sustentarse en la exportación. Por el contrario, la economía exportadora debe basarse en un sólido mercado interno. Si protegemos nuestro mercado, recuperaremos rápidamente la actividad económica, bajando la tasa de desempleo, especialmente por la reactivación de la capacidad instalada que hoy permanece inactiva. Ya hoy el gobierno de Pastrana acepta que cada contrabandista acaba con el trabajo de 4 colombianos. Y tenemos que agregar que esto es válido tanto para el contrabando legal como para el ilegal. Por último, unido a esto, y en donde quiero dejar las reflexiones de fondo, tiene que ver que para lograr esta recuperación del mercado interno debemos atacar el modelo económico neoliberal imperante, buscando urgentemente el cierre de fronteras al estilo del modelo que adelantó la Unión Europea para llevar a cabo su proceso de integración. Segundo, tiene que ver con la propuesta urgente de legalizar la producción de narcóticos con el propósito de insertar esa economía y apropiarnos como un desarrollo propio de nuestra nación, porque esa es la realidad que estamos viviendo. Y un último punto es que nos preguntemos qué pasaría si democratizar nuestra nación significaría empezar por desmontar el sistema de elección que es el que orienta y estructura el poder de decisión en Colombia. Proponemos el desmonte de la votación por mayoría simple que se ha instaurado en Occidente en los últimos 500 años. Necesitamos urgentemente desmontar ese sistema, porque imaginémonos, si Colombia es el recinto que está aquí reunido, y si tuviéramos que hacer una elección, la mayoría simple sería la mitad más 1. La mitad quedaría sin poder de decisión, y es un proceso que es continuo, y lo mismo de eso es que en Colombia los 5 grupos económicos son los que terminan decidiendo. Gracias.
con esta propuesta de las mayorías simples. Hemos escuchado ya un primer grupo de propuestas en la tarde. Vamos a resumir alguna de esas propuestas desde Villanueva, Colombia, y gracias a esta transmisión vía satélite de Señal Colombia y la Radiodifusora Nacional. Esas propuestas se refieren a declarar la defensa de la cultura como asunto de soberanía nacional, a garantizar el empleo juvenil con seguridad social, la creación de un subsidio estudiantil para la población más vulnerable, evitar la concentración de recursos en pocas manos, la creación del Fondo Nacional de Seguridad Social y de Empleo, el cambio en el modelo económico actual, el desarrollo de tecnologías de punta, la recuperación de los hospitales públicos y el respeto por el empleo de los actuales trabajadores, salario justo y seguridad social nuevamente, granjas, taller productivas, recuperación y desarrollo del mercado interno, recuperación de la universidad pública. Si usted compara lo que acaba de escuchar con lo que no ha pasado en los últimos 18 o 20 años, y ahora viendo que los conservadores, los uribistas, los santistas, los liberales, los nuevos liberales, la U y todos estos señores se han unido para el lado de la ultraderecha, que literalmente se limpia las manos sucias y untadas de sangre de los testimonios de las personas que ustedes acaban de escuchar. Ellos quieren que las cosas continúen así, nosotros no. Sin embargo, este programa es un programa que es necesario y siente el deber de participar en términos históricos para que usted tome la decisión más acertada. Yo sugiero que no se vote en blanco. El señor senador de la República, Jorge Robledo, explicó recientemente, en días pasados, por qué iba a votar en blanco y dio las razones: que Petro estuvo a favor de Santos, y hay muchos videos que se han subido en esta última semana, en contra de un candidato popular, el más popular, Gustavo Petro. Y es así como él explica sus razones. Y a mí personalmente me molesta, como lo dije anteriormente en un video anterior, que las alianzas políticas que este señor Petro estaba haciendo con el señor Fajardo y con Humberto de la Calle, pues no me parecían, y afortunadamente no sucedieron. Y como predije o dije en ese momento, podría ser una predicción, ¿por qué no?, que Gustavo llegaría solo por su propia fuerza a la segunda vuelta, a ser presidente de la República. Y así sucedió, sin Humberto de la Calle y sin Sergio Fajardo. Supremamente intensa la campaña, entonces, en este domingo. Esperemos que la influencia de la ultraderecha y de los potestades en los medios de comunicación, que han favorecido por su lado, por supuesto, por ser los dueños y estar, por supuesto, aliados con la ultraderecha, pues que sean vencidos por primera vez en 525 años y por primera vez desde la existencia de los partidos de izquierda a un grupo de ultraderecha tan grande que tiene la mayoría en el Congreso de la República. El resto de la historia creo que ustedes la conocen muy bien, quienes hayan seguido los acuerdos de paz y este tipo de fenómeno. Y con base en estas elecciones preferiría dejar de lado un poco la política y volver al redil, al camino que siempre ha buscado Reacciona Hoy. Reacciona Hoy es la parte del brazo político del pensamiento de el proyecto mundial Vía Fuera, que es un proyecto mundial que espera el apoyo de todas las conciencias del mundo, de todas las inteligencias y de todos los intelectuales. En la segunda parte de esta serie vamos a ver dónde están los intelectuales en Colombia, quiénes se presentan a los intelectuales y cómo han decepcionado terriblemente al pueblo en sí mismo y por supuesto al cuerpo académico nacional, en este caso de Colombia, pero que sirva de ejemplo, como también se mencionó en Reacciona Hoy, como parte del proyecto mundial Vía Fuera, que sirva de ejemplo para el resto del mundo, porque de hecho ya lo es.
El hecho de que un candidato de izquierda haya alcanzado semejante cantidad de votos y que haya llegado a la segunda vuelta en una gesta política tan brava y en unas circunstancias históricas como nunca antes, en términos de violencia, en términos de desplazados, en términos de devolución de las tierras, en términos de influencia política foránea, debemos entonces pasar, ¿por qué no?, a llamar la atención de los intelectuales quienes representan los grupos académicos y generalmente los grupos en el poder, quienes apartándose de su deber como intelectuales favorecen a grupos de asesinos muy bien educados en universidades en el extranjero y también en el país, que nunca cambian nada, como ustedes acaban de escuchar en los días de radio. Este es su servidor, por nosotros, por la patria, por el mundo. Espero verlos en el segundo encuentro de esta semana en Reacciona Hoy. Kids on the block have arrived, and there's plenty of those guys right there. It's mating season. Yep, new kids on the block, looking for food and looking for whomever can give them a little piece of corn or whatever they gave the ducks. Most people gave them or give them breath, which is not recommendable, but they eat whatever you gave them. Mom and Dad taking care of the guys, especially Mommy. And they're taking a walk, as we see, and yeah, they're gonna come toward me like I've had something to give the guys. Well, that's awesome. Come to me, all you weary and tired, for I will give you rest.